si os parece, continuamos, porque como dice Aurelio, tenemos que irnos de aquí a las 8 menos cuarto, queramos o no. O sea, entonces, no tanto, o además de lo que se hable desde la mesa, pero es muy importante lo que resuene, lo que se diga en la mesa, ¿no? Cuando nos planteamos esta mesa dentro del grupo de CARES, porque estamos en el proyecto de CARES, una de las cosas que teníamos muy clara era que esta mesa quería abrir una puerta. Y la puerta era el sentido del arte que nosotros vinculamos a los proyectos de arte socialmente comprometidos. Y es la idea de ir más allá de la producción de objetos. Por lo tanto, era una idea de arte que lo que genera son relaciones, modos de hacer, y que puede haber una objetualidad, pero no es la finalidad primera, puede ser una consecuencia. Entonces pensamos, pues vamos a invitar a dos escuelas, en este caso una escuela y un instituto escuela, donde nosotros sabemos que no es que hagan prácticas artísticas, no es que hagan educación artística, no es que tengan un tiempo delimitado dentro de un horario para hacer visual y plástica, sino que las artes articulan el proyecto de vida de la escuela. Y esto es una particularidad, porque no hay muchos centros que las artes articulen el proyecto de vida de la escuela. Y articular un proyecto de vida de escuela en relación con las artes tiene sus consecuencias, pero también tiene sus tensiones. Entonces, al organizar y compartir con Alfonso Espinosa de la Escuela de las Anas, con Munsa amigo del Instituto Escuela Pepa Colomer y con María Donoso del Teatre del Artesà, lo que dijimos es, vamos a tener primero una ronda de cada grupo, cada escuela de 10 minutos, en la cual presentan el proyecto de vida de la escuela y el papel de las artes en él. Después de esta presentación yo les planteo un par de preguntas para que luego quede un espacio para que lo que surja de la sala y comentar en función de lo que ellas presentan. ¿De acuerdo? ¿Lo has encontrado, Alfonso? Sí. Teníem un problemet tècnic. No, comencem. Sí. No sé com funciona el Mac, saps? Entonces, ahora... de entrada es, ¿cuál es el papel de las artes en unos centros educativos donde las artes sí, no es una materia, ¿no? sino ocupa una centralidad en el proyecto? Y este elemento de la centralidad, y por eso es la importancia de que también esté María aquí, aunque este tema ya se va a explorar mañana más en otra mesa, que son escuelas que se abren a otras instituciones, a otros colectivos, etcétera, que contribuyen a este proyecto de centralidad de las artes. Ya estoy, Fernando, ¿eh? ¿Ya estás? Sí. Gracias. Vale, bueno, primero nos dijeron que no trajéramos PowerPoint, pero como somos maestras, pues no podemos trabajar sin PowerPoint, como se ha demostrado. Y también está en catalán, así que las compañeras que no sabéis catalán podéis aprovechar para aprender un poquito. Nosotros, bueno, primero de todo hablábamos con las compañeras que ahora es verdad que cuando venimos a simposios como este o espacios donde habláis personas que os dedicáis al arte desde diferentes, nos sentimos súper abrumadas porque tenemos un lenguaje diferente que quizás es un poco más planet y en catalán o más aterrizado, y a veces nosotras mismas decimos, hostia, no sé, a veces no entendemos lo que está pasando, pero nos gusta aprender porque somos maestras y nos esforzamos. Nosotros en la escuela, yo os explicaré un poquito lo que decía Fernando, cuál es la visión que tenemos en la escuela de las artes en la escuela, y os lo explicaré desde la historia del equipo que formamos en la escuela, el equipo directivo, que somos Núria, Montse y yo, que hoy también está Montse, además de otras dos compañeras de la escuela. Nosotros empezamos hace 7 años en el equipo directivo y teníamos conversaciones muy largas porque a las 3 nos gusta mucho hablar y derivar y decir tonterías, que en esto sí que nos parecemos a los artistas, que hablamos mucho. Y hablábamos sobre
me parecía bonito recordarlo porque hablábamos sobre la diferencia entre artista y artesanos, y las maestras eran artistas o artesanas, porque un artesano sabe lo que tiene que hacer, que es un poco la metodología, ¿no? para llegar a un sitio, y un artista experimenta, explora, no sé qué. Bueno, y en esa discusión poníamos ejemplos de objetos, que precisamente ahora decíamos que el arte más allá de la creación de objetos, pero es verdad que también nos ayudó, ¿no? Un botijo que hace un artesano puede ser muy bonito, pero ahora no me recuerdo quién es la fachada esta del Instituto del Teatre, que son unos botijos, pues es artístico y además es bonito. Bueno, y teníamos estas discusiones y empezamos nuestro proyecto de dirección en esta casa, en la Fundació Tàpies, también hablando de un objeto que es una silla, la silla que tenemos aquí encima en la fachada, y además de un texto de Tàpies que se llama El joc de saber mirar, que si no lo conocéis os invito a que lo leáis, donde él nos interpela a los niños y les dice, y a las niñas, en aquella época interpelaba a los niños porque no había niñas, a los niños y a las niñas, y les dice que aprendan a mirar más allá de las cosas, ¿no? Pues la silla es el árbol que ha sido, el fuste que la ha hecho, el humo que será cuando ya no la utilicemos, y me parecía bonito empezar con esto. Para presentaros un poco la escuela, os diré que nosotros somos una escuela somos una escuela de máximas oportunidades, una escuela rica donde hay más de 37 orígenes diferentes, nacionalidades, no sé, pero orígenes diferentes. También no tantas lenguas diferentes, pero muchas lenguas diferentes, muchas visiones del mundo diferentes, muchos modelos de familia diferentes, y como tenemos tanto de todo eso, pues decimos que somos una escuela rica, que estamos en un entorno vulnerable y complejo a veces, que es el Raval. Y además nuestra escuela tiene una peculiaridad, que es una escuela que la mayoría de los estudiantes vienen del barri del Raval, que si conocéis Barcelona es baixant la Rambla a la dreta, on està el Santa Mónica, pero la escuela está ubicada en el Gótico. Somos una escuela un poco de frontera, nuestra frontera natural es esta imagen que os enseñamos, que es la Rambla. Es un grupo de niños y niñas que se dirigen hacia Santa Mónica a empezar un proyecto que mañana nos explicarán, y era un poco para explicaros cómo es nuestra escuela. Nosotros, en esta discusión que os decía que tuvimos para preparar nuestro proyecto, vimos que era muy evidente, aunque no, es verdad que no somos teóricas de este tema y quizá no hemos leído mucho tampoco, pero veíamos por nuestro gusto artístico y por lo que conocemos de la vida y nuestra edad también, que era evidente que el arte nos podía ayudar en un entorno donde hay muchas veces una barrera lingüística evidente, ¿no? Como el aprendizaje en la escuela todavía, o en la escuela canónica todavía es basado mucho en la lengua escrita y oral y en el idioma, ¿no? Veíamos que quizá el lenguaje artístico, nosotros decimos a veces el método artístico, aunque no sea muy bueno, es una cosa que nos hemos como un poco inventado, pero el método artístico nos podía ayudar. Y por eso lo entendíamos como un método, no como decíamos antes, no íbamos a pintar. ¿Y cuánto pintamos? No? Pintamos porque en la escuela se pinta, ¿no? Y se dibuja y se hace barro y todo eso, pero no lo entendíamos como una actividad, sino como un método, ¿no? Y en ese método nos ayudaba, como os he dicho antes, entre otras cosas, a recoger las historias de las personas que habitamos la escuela, que son las maestras, las otras personas que trabajan, las familias y los niños y las niñas, a través de múltiples lenguajes. Antes alguien lo ha dicho, ¿no? Es una manera fácil de que todo el mundo... Bueno, fácil. Nosotros pensábamos que podía ser más fácil hacerlo de esta manera, ¿vale? Y por eso decidimos utilizar este método. En este método nosotros nos planteábamos que podíamos aplicarlo de manera... Esto también lliga una mica amb l'experiència de la companya, que lo podíamos ligar de manera que propusiéramos directamente unas actividades artísticas en el aula o formáramos a las maestras, o hacerlo nosotros conjuntamente con el claustro, ¿no? Y además, bueno, ahora veo a Silvia, que estuvo el primer año, o sea que... Y decidimos intentar, utilizando un poco el modelaje, sabiendo también que había gente del claustro que nos entendía y que compartíamos esta mirada, no sé si artística o de conocimiento artístico con
con otras maestras, decidimos hacerlo de manera utilizando modelaje. No decíamos, bueno, nosotros con las maestras vamos a trabajar de una manera para que esta manera de trabajar, bueno, esto es muy, no estoy descubriendo tampoco nada, ¿no? Es muy típico. Esta manera de trabajar se impregne en la escuela y llegue als infants, ¿no? Y nosotros intuíamos o pensábamos que podían pasar varias cosas cuando hiciéramos esto en el aula. Bueno, con las maestras para que pasara en el aula. Y a eso le llamamos tránsitos porque ya empezamos a conocer un poco el lenguaje de los artistas y dijimos, vamos a ponerle un nombre menos escolar, ¿no? Son als trànsits, ¿no? Y nosotros pensamos que pasaban como estos cinco aspectos. Uno, que cuando la maestra utiliza el método, yo diré todo el rato el método artístico, pero ya sé que no se dice así, pero bueno, cuando la maestra utiliza el método artístico en el aula, provoca que haya esta reacción más del cap al cor, o sea, que no sea que lo que la maestra aporta al aula sea más vivencial, más emotivo, desde su experiencia vital. También los niños y las niñas entendemos que llegará a pasar eso igual, ¿no? Esto Silvia y Aurelia nos machacaron un poco porque nos decían que éramos, tú no te us han recordat, però nosaltres ens va quedar, que éramos demasiado escolares, porque nos decían, hacemos no sé qué, y nosotras pues ya posábamos uns gomets y no sé qué, ¿no? Y entonces decían, es que es molt escolar, tal. Bueno, pues nosotros decimos, bueno, pues hay que provocar ese... Sí. Llavors nosotros decíamos, bueno, pues hay que provocar este tránsito, ¿no? No quiere decir que las maestras hagan lo que les parezca, pero fomentar, ¿no? Y es verdad que también sabemos que cuando una persona, maestra o no, intenta enseñar o aprender a otra persona, cuando lo hace con pasión seguramente funciona mejor, ¿no? Por tanto, nos servía. Después había este modelo que decía ahora de no tanto de reflexión y acción, sino más expresar o actuar, después reflexionar y después volver a actuar. Eso nos ayuda a que en la escuela o en el aula siempre haya una revisión constante, que es uno de los fundamentos del aprendizaje, que es la autorregulación y la metacognición. Haciéndolo de esta manera nos ayuda a que las maestras lo hicieran y lo hicieran los niños. Después un cambio de mirada más como hacen los artistas, ¿no? Pues imaginarse si esto fuera verde, tener un poco un pensamiento más lateral para solucionar los problemas que aparecen en el aula. Nosotros también pensábamos que el simbolismo nos podía ayudar, precisamente lo que decías antes, a separar el objeto del artista y, por tanto, también en el aula separar las acciones de las personas, que es una cosa que pasa muchas veces en la escuela, que los niños pueden ser pero en verdad actúan de manera inquieta o actúan de manera injusta, pero no son inquietos o injustos. Y efectivamente, para potenciar la multiplicidad de lenguajes, que, como decía la compañera, que cuando nosotros tenemos un grupo de niños y niñas aprendices que no hablan ni catalán ni castellano, seguramente accederán al conocimiento y podrán expresarlo, tanto sus vidas como lo que aprenden, utilizando otros lenguajes. Os habíamos puesto una pequeña muestra de la actividad central, digamos, que hacemos en la escuela, que es el proyecto artístico, que empieza con una instalación en la escuela, que es la primera que tenéis vosotros aquí. Esta instalación genera como un objeto que llega a las aulas, y este objeto es como detonante del proyecto, donde se aplican todas estas estrategias que os he explicado, y acaba generando una exposición donde a veces el objeto se transforma en una obra. Bueno, nosotros decíamos una obra de arte, pero Fernando nos dijo, bueno, podemos decir una obra artística o rebajar un poco, porque seguían habiendo gomets y dijo, hostia, una obra de arte es un poco pretencioso. Bueno, a veces objetos donde aparece el objeto y a veces donde el objeto se transforma o no aparece, ¿no? Para generar una obra de arte. Y otro pequeño ejemplo también con el claustro, que también utilizamos estas metodologías donde las maestras trabajamos de esta manera, ¿no? Expresándonos a través de otros lenguajes, haciendo obras colectivas, que también es uno de los ejes que antes no sé quién lo comentaba, que
en el que nosotros hacemos incidencia. La exposición es una exposición donde cada grupo presenta una obra artística, no es una obra individual, que eso también a veces ayuda a separar el individuo de la obra porque es de todas, ¿no? Y bueno, creo que no me deixat res. Si hay preguntas ya. Sí. Primer obrim, perquè el mag té les seves dificultats. Fernando, yo quiero pedir disculpas antes de nada por este pequeño acto de desobediencia que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ya, entonces solo te pido y te ruego que si quieres a los 8 minutos nos cortes y así ya sabemos que... Correcto. Venim les dues cap aquí. Bueno, mira per aquí. Ui, claro. Es que... A ver, vamos a ver. La Maria i jo estem superpatint perquè hem vist que no sabrem fer 10 minuts. I jo sé que altres estem coses. patint. I altres coses. Bueno, Però intentem començar de la manera que volíem començar. Sí. Sí, vale, vinga. Sisplau. Vamos. Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale. Pues sí, ya veis, vamos a explicar nuestra historia de amor. Perdonadlos, porque se ve que pensamos que veníais a otra cosa, pero és així, ¿verdad? És Montse? així, és una història d'amor. Anem a parlar d'això. Però hem ficat un subtítol més seriós. Sí, o la nuestra historia de amor o cómo se relaciona un centro educativo y una institución cultural. Sí, ¿Qué os institució parece? cultural, centre educatiu o l'institució també. Vamos a ello. Además, me gustaría dedicarle este texto a la Aida de Bell Hooks. ¿Vamos? Aida, sí, va por ti. Existen otras filósofas, pero todo sobre el amor. Nos dice Bell Hooks que define el amor como la voluntad de extender el propio yo para favorecer el crecimiento espiritual de uno mismo o el de otra persona. Y continúa diciendo que el amor está en los gestos y en las conductas a través de las cuales se expresa. El amor, dice, es un acto de voluntad. Es decir, que comprende tanto una intención como un acto. La voluntad implica también elección. No estamos obligados a amar, elegimos hacerlo. Tenemos que decir que la Montse y el Pepa Colomer y el Teatre Artesà pues, tienen una voluntad. Podríamos decir que en su propio proyecto ya llevan una voluntad de querer relacionar-nos la una con la otra. Sí, perquè, mira, quan el Fernando, sortint de la tesis de la Sílvia, ens va proposar venir avui aquí, jo pensava, vaig estar mirant així tots els punts claus i tal del simposi, i quan vaig veure aquest, crec que era menys o menys així, com he posat aquí, la redefinició dels límits del context escolar. Aleshores, jo vaig estar pensant això, quines eren les seves fronteres, com les entenem, i aleshores doncs, em va venir al cap la Maria, perquè la Maria va venir al Pepa a trencar fronteres. I aquest és un tema molt complicat en els centres escolars. I a més, aleshores, quan jo li vaig proposar a la Maria, que va dir, com me lías? I jo, i tu sempre me lías a mi, i aleshores, doncs aquí estem les dues, doncs aleshores vam dir, doncs serà una història d'amor i tal, i aleshores vam agafar aquest fragment que de seguida li va venir al cap a la Maria i vam començar a trobar coses que ens ressonaven tota l'estona. I hi havia, per exemple, això de trencar les fronteres. A mi, amb això que diu d'extendre el propi jo per afavorir el creixement d'un mateix i de l'altre, i que no hi ha cap obligació de fer-ho, que escollim fer-ho.
Això és totes les possibilitats que tenim a l'escola i alhora totes les tensions que hi tenim. Ho implica tot. I després hi havia el fet aquest de que no volem avançar sols, el Pepa. Ens agrada anar acompanyats perquè hi ha moltíssimes coses que no sabem i que quan avancem en companyia, com és amb la companyia de la Sílvia també, doncs aleshores les anem descobrint. Aquí tendremos siempre una disputa porque Munsa siempre dirá es que María, y yo diré, a ver, es que Munsa, bueno, entonces creo que es nosotras, ¿no? Todo el rato. Pero también queríamos hablar de aquí, de amor, ¿no? Y queríamos, porque nos parecía divertido. Nos parecía muy divertido, nos parecía hasta incluso motivador, ¿no? Venir aquí a hacer eso así. De hecho, nos preguntábamos si podíamos hacer una pequeña performance, cogerlo con pinzas, porque con mucho pudor. Nos parecía que de alguna manera queríamos explicar, pero también queríamos hacer, ya que estábamos hablando de metodologías artísticas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿de qué manera, no? Podemos explicar mientras también hacemos, ¿no? Queríamos hablar de amor, porque evidentemente necesitamos seguramente, por lo menos yo, resignificarlo, porque la escuela, tanto el arte, dialoga con lo contemporáneo, porque nosotras nos querríamos, me encantaría podernos reivindicar como agentes culturales, como agentes políticos. Y bueno, pues queríamos dar las gracias a Rosalén I tots sí. i a Rodrigo. Por el te quiero i te quiero. I res, però sí, el Fernando ens ha demanat que posem en context d'on vinc jo i d'on ve la Maria. Jo em dic que soc la Munsa, soc la cap d'estudis artístics de l'Institut Escola Pepa Colomer. És un centre en si ja singular pel seu naixement, perquè prové d'un tancament administratiu al curs 2014. Era un centre molt estigmatitzat perquè hi havia això que és tan lleig de dir, però un rendiment escolar tan baix. Hi havia moltíssima violència, no es feia possible l'ensenyament a les aules, molt absentisme. I aleshores, doncs, un juny van tancar i un setembre van tornar a obrir amb un equip directiu nou, amb un claustre renovat, i van dir doncs, la manera que tot això es transformi, doncs, hi havia un encàrrec amb 3 eixos, que sigui un projecte artístic, que sigui una comunitat d'aprenentatge i que l'aprenentatge sigui basat en metodologies actives. I doncs 5 anys després de tot plegat, doncs aleshores a més ens convertim en institut escola. Bueno, també va venir la pandèmia, per això no cal tornar-ho a parlar. I aleshores, en aquest moment, per no allargar-me més en el tema del context, que donaria per molt, és quan coneixem a la Maria, perquè la Maria ve un dia al centre, va dir, soc la mediadora artística del Teatre L'Artesà, i jo que portava ja 20 anys treballant de mestra, vaig pensar, una mediadora artística a l'escola i que a més vol parlar amb el claustre, no vol parlar amb l'equip directiu. Això ja era com molt sorprenent i sí, volia parlar amb el claustre. Això és la diapo que hauria d'haver posat quan parlava del context. Vale. Per anar ràpid. Claro, en el caso del Teatro L'Artesà, cuando hablábamos de esa voluntad, ¿no? de ese consentimiento y de ese deseo, el artesano es un teatro. Porque tenemos que ponerlo en silencio, ¿no? Igual. L'he silenciat ja. Vale, y ahora sur, ¿no? Anirà apareixent per aquí. Pues es un teatro y que tenemos el deseo de ser más que un teatro, así como eslogan, ¿no? Cuando decimos que tenemos un deseo de ser más que un teatro, es decir, que no solo abrimos las puertas para que venga gente a ver obras de teatro, que también está muy bien, pero no únicamente. De hecho, hablamos de que hacemos un 40% programación, es decir, que en muchos casos dejamos de programar piezas de teatro, dejamos de hacer exhibición para dedicarnos a hacer mediación. Cuando hablamos de mediación, sobre todo, hablamos de nuestra querida compañera y nuestro binomio arte y educación, ¿no? Nos sostenemos, para nosotros es una pata vital, es todos los proyectos educativos, tanto en horario escolar, en escuela en horario formativo y en escuela no formativa, también en el horario extraescolar. Para nosotras,
Para nosotros la educación, la mediación, sobre todo, nos habla de nuevos modelos de relación, sobre todo, cómo nos relacionamos con el otro. Y por eso también estamos hablando de amor. Como yo, también muchas veces sin saber, ¿no? Seguramente no fui al claustro, seguramente por desconocimiento, no estoy ahí al claustro, al equipo directivo por desconocimiento, no lo sé, y hace mucho tiempo. Pero bueno, estamos hablando de ese tipo de cosas, cómo abordamos las relaciones, cómo podemos relacionarnos con el hecho artístico, pero también con las personas, con las instituciones, ¿no? Y eso era para nosotros súper importante, poner en el centro a la persona y sobre todo mantener una escucha activa. Nos faltan 3 minuts? Vinga, va. Ostres! Pues venga, nuestra siguiente cita d'amor. Anem fatal. Bueno, aleshores, la primera cita va ser quan ell ens va explicar tot aquest projecte que hi ha de Camins Vius. I en aquest projecte nosaltres vam veure que això encaixava molt amb la nostra idea que som una comunitat d'aprenentatge i que, per tant, l'escola no és només docents infants, sinó que està doncs, oberta a la comunitat educativa i a tot l'entorn que hi ha allà. I com a agents culturals i projecte de ciutat, doncs, també a l'Artesà. Sí, de fet, el nostre projecte, el projecte educatiu que teníem era Camins Vius, que no sé si podem posar la diapo. Sí. Ostras, qué bien. No pasa nada. Es que Fernando nos está avisando. Bueno. Bueno, pues teníamos un proyecto marco que se llama Camins Vius, que creo que lo que es interesante del proyecto es que no rompe la idea de catálogo, ¿no? De ir a por la pieza, la obra de teatro o la pieza concreta. Y entonces lo que intenta mantener es de alguna manera, que yo me gusta como un contrato medio matrimonial, ¿no? De decir, bueno, estos son nuestros votos, que tiene que ver con propuestas contemporáneas, que están dialogando con el presente, con artistas vivos. Estamos hablando de procesos que seguramente a lo mejor no son lineales, ¿no? Que no, seguramente son procesos que trabajan con lo experimental. Es decir, que no le vamos a decir esto es la obra, cuál escoges, cuál te gusta, sino que generamos un plan a todas las escuelas públicas del Prat, desde las escuelas Bressol fins a la postobligatoria, con este tipo de oportunidades y generando un ideario, ¿no? Y eso era una primera excusa para encontrarnos. Y es verdad que cuando nos encontramos con el Instituto Escola, encontramos como un partner para seguir caminando, ¿no? Y esa escucha nos hace generar otro tipo de proyectos. Per exemple, volíem parlar d'una segona cita que vam tenir en la qual des de l'Artesà va venir al centre el Pedro Sepúlveda, del col·lectiu 1000 metros quadrados, que és un artista que té un projecte que en si és una metodologia i que ens porta a activar la metodologia de la pregunta, la tecnologia de la pregunta que diu ell. Sí, la idea era cómo hacernos preguntas, cómo aprender a hacernos preguntas. Ella siempre dice que yo llego, ¿no? Pero la idea era que... Qué bien, ¿eh? Es la performance. Sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Es que Fernando, escúchame, nos merecemos 5 minutos más, yo creo. No sé, es que nadie está escuchando, porque claro, está pasando aquí. Sí, nosotros nos queremos, María. Es broma. Sois los mejores. Aquí un viernes de mayo, lo estábamos diciendo, ¿eh? Eso es activismo, Céntrate. Viernes de mayo. Vale, perdón. Centra't, María. Bueno, pues vimos que en el Pepa Colomé podíamos asumir riesgo. Eso es súper importante. ¿Cómo podemos asumir el riesgo, incluso el fracaso, ¿no? Porque teníamos una diapositiva muy guay que recuerdo con mi compañera Nuria de que hicimos una actividad, una acción artística, y ponía aquí una etiqueta que yo acabé poniéndome soy una loser. Era muy guay. Entonces, ¿cómo podemos tener la capacidad también de generar riesgo y poder fracasar juntas? Clar, no? perquè a partir de la proposta d'aquest artista nosaltres ens vam muntar una activitat on vam anar a la mediadora artística, cap d'estudis, vam anar als docents de l'ESO que estaven allà en plan de què va això pel tema del modelatge i tot plegat. Sempre sí. I sí, perquè nosaltres ens llançàvem a crear coses a partir de coses per veure on ens portava i aquesta incertesa d'on anirien les coses forma part del procés d'aprenentatge i era una manera de fer-lo molt evident i els alumnes n'eren conscients de que estaven provant a veure fins on es podia desbordar aquest projecte i quines possibilitats tenia. I ens acompanyaven en això. De fet, a mi m'agrada pensar que la Montse
que la Munsa sabe más del proyecto Pregunta que el propio artista. De broma, siempre se lo decimos al artista, ¿no? De hecho, nuestra pregunta era ¿cómo podemos activar esta metodología sin la presencia del artista? Y entonces pudimos investigar, entrar en las aulas y hacer una investigación conjunta de la cual Munsa y toda su escuela pudimos avanzar. ¿Es el momento de acabar? Ya, pues no hemos podemos hecho parar. nada. Teníamos un vídeo. No pasa nada. No pasa nada, podemos parar. Sí, no podem parlar només de la tercera cita, anomenar-la. Vamos ja a hablar està? de nuestra Només tercera la tercera cita. cita, perquè és que podem fer-la, ¿Queréis conocer nuestra tercera cita? Sí. Vinga, Hay sí. gente que no. Va, sí, si us plau. A ver, hay gente que no, tío. Venga, no voleu, vale. per què? Mira, nuestra tercera cita fue darnos cuenta de que hablábamos distintos lenguajes, que yo desconocía muchas cosas de lo pedagógico y que, ¿no? I nosaltres ens faltava entendre moltes coses del procés artístic perquè aquest pogués entrar realment a l'escola. I aleshores, fruit de l'escolta que hi havia per part de l'artesà de les nostres necessitats i nosaltres d'estar receptius al que l'artesà ens podia oferir, aleshores va sorgir aquest grup de treball. Sí, es un grupo de trabajo que también nos... 3 anys, amb el que dèiem de la durada. En tot això és un grup de treball que es va iniciar fa 3 anys i que ha fet tot un procés fins a acabar sent el que és ara, que és un grup de persones del Prat, perquè està obert a persones de l'Escola d'Arts Visuals, de l'Escola Art en Viu, llar d'infants, secundària, primària, qualsevol persona que vulgui formar part d'això i vulgui saber els processos artístics fins a on poden arribar. Sí, es un espacio de acompañamiento y asesoramiento y lo que creo que es muy interesante también es que parte del deseo, ¿no? Que estamos juntas y de alguna manera somos una comunidad donde todas partimos de la voluntad y del deseo de querer saber o continuar con una investigación. Podemos dejarlo aquí. Sí, bueno. A ver, no ha sido fácil, ¿eh? Tengo que decir que... Venga, vamos. Gracias. Ens ha quedat un munt de coses, Maria. No, pero sí, hola, pero es solo un punto seguido. Vais a continuar. Vamos a continuar. Sí, Nuestra yo- relación sigue. Sí. Yo una de las cosas que he aprendido con Aida, una de las muchas cosas que he aprendido con Aida, es que en todo proyecto le tienes que hacer siempre una pregunta. O sea, tanto Alfonso como vosotras habéis hablado de lo que hacéis, de vuestra historia de amor, etcétera, etcétera. Pero también nos interesa hablar de las tensiones. Y siempre Aida dice, un proyecto que no habla de las tensiones es un proyecto que esconde cartas. Y eso... La segunda parte es mía. La segunda parte es mía. La segunda parte es mía. Vale, tengo que aportar algo. Y entonces lo que os queríamos plantear precisamente antes de ya pasar a la sala es si podéis hablar un poco de los retos y las tensiones, ¿no? Tú acabas de aportar un reto, ¿no? Es decir, bueno, uno se da cuenta que no conoce al otro, uno se da cuenta que se pone a trabajar, que también Aida hablaba de eso antes, se pone a trabajar con una persona que viene de la práctica artística y tal, pero yo no sé de dónde está hablando, yo llego a una escuela y pido hablar con el claustro, y perdona, la escuela tiene un recorrido y no vas directamente al claustro. Es decir, cómo esto plantearlo como reto, pero también las tensiones que surgen, ¿no? En este caso de mundos que se encuentran, pero en el caso de Alfonso y de Drasanna, de un equipo directivo que quiere articular un proyecto en una escuela donde entran y salen personas, porque cada año entran y salen personas, y cómo entran en este diálogo, y cómo este diálogo también, y esto lo vamos a hablar mañana, entra en las instituciones, ¿no? Entonces, si podéis hablar de los retos que surgen en esta opción que habéis hecho. Sí, en los retos que surgen en esta opción, pero también en las tensiones que surgen en esta opción. El repte és el fet de poder arribar a compartir significats per nosaltres. I per això el fet d'estar oberts a tot el que l'entorn ens pugui oferir, com dèiem abans, és el que ens ajuda. Per això, per una banda, hem estat mirant a veure qui ens escoltava l'artesà, però també quan vam veure, per exemple, el que la Sílvia ens podia aportar, també vam intentar aprofitar-ho, incorporar-ho al nostre centre, perquè l'única manera de poder tirar endavant a l'aprendre a partir de processos artístics a l'escola és
entendre què és un procés artístic, tenir espais de modelatge, tenir espais també per vivenciar-ho. Evidentment, no hi pot haver una formació de base com la que tots i totes vosaltres teniu aquí, que d'altra banda, com ell deia, que apuntava, espanta una mica. Vull dir, els mestres, aquest llenguatge que no compartim en absolut, ens espanta, ens tira enrere, ens fa pensar que això és una cosa que no va amb nosaltres i que no ens serveix per assolir els objectius que nosaltres tenim com a centre. Però quan ens intentem apropar perquè ens escoltem i perquè hi ha confiança i perquè no ens jutgem i perquè volem caminar junts, perquè creiem que això ens aporta, doncs aleshores les coses poden passar però no sense dificultat i sobretot una cosa que jo he après és que no poden passar ràpid. Jo quan vaig entrar al PEPA vaig pensar, ostres, projecte singular artístic, ara art, tal, pim-pam, això serà un pim-pam. I no. No. Quan et planteges els canvis, els has de plantejar a llarg plaç. Oi que sí, Sílvia? Hem creat un grup impulsor, un any de sensibilització, un grup impulsor, i mica en mica les coses s'aniran fent amb persones que també aniran canviant. I aquest és el repte, no tenir pressa, tenir clar allà on vols arribar, però que tampoc saps ben bé on és. Jo això dels reptes i de les tensions, que diu el Fernando, que li agrada molt parlar d'això sempre, és veritat, per exemple, nosaltres en un entorn que tenim molta diversitat cultural, moltes vegades també es genera aquesta tensió perquè nosaltres mateixes, les mestres, acabem imposant o mostrant una visió artística, la que coneixem o la nostra. I a vegades això hi ha famílies que no ho entenen o que no entenen que l'escola sigui un espai on es pugui parlar des d'altres disciplines que no siguin les escolars, i això a vegades genera tensió. Després, una altra cosa que també genera tensió és que l'escola efectivament és una institució molt estructurada, ho sabeu totes, i els mestres tenim la pressió que els infants han d'aprendre a llegir, per dir-ho planerament, i els artistes no, diguéssim. Llavors, les mestres sempre tenim aquesta... Nosaltres provem, ens atrevim, volem canviar, però sempre el que ens està demanant tothom és si llegim. M'enteneu? O sigui, tenim aquesta... I això, amb qualsevol canvi que es faci a l'escola, no només amb el que nosaltres hem provat, amb qualsevol canvi metodològic, sempre acaba, fins i tot, t'acabes tu autoimposant com a mestre, els dubtes de... Però efectivament això... I com a més, aquesta... Jo entenc que aquesta, no sé si metodologia és la paraula, però aquesta manera de fer, com deies tu, és molt llarga. O sigui, jo crec que dona uns fruits a molt llarg termini. Clar, nosaltres tenim unes proves cada any i cada any tenim aquesta... Hòstia, però efectivament, o sigui, la societat diu això, que PISA no sé què, que PISA no sé quantos. No et diu, no sé qui ho deia abans, no es pot, em sembla que ho deies tu, que no es pot mesurar un projecte pels efectes que han sorgit o per l'estima que s'ha creat en un grup. Això no ho mesura ningú. Segurament sí que ens està passant, però sí que tenim aquesta pressió de saben llegir, saben multiplicar per 3 xifres o coses d'aquesta. Sí. Sí. Bueno, yo lo que creo... María. Bueno, yo desde mi posición creo que lo que es interesante realmente es la tensión, quiero decir, ese cambio de movimiento y de posición y poder tensionar tanto para un lado como para otro, creo que es donde lo realmente interesante, ¿no? Es ahí donde entra el juego, donde entran todas esas características que además ya vienen también desde el hecho artístico y a mí me parece tan increíble, ¿no? Que viene la belleza, pero también viene lo extraño, viene la pregunta, ¿no? Y creo que esa colisión, ese espacio de no entenderse también es un espacio muy rico, ¿no? Es verdad que también hay que generar esas redes, por eso también nos parecía también muy interesante, ¿no? O sea, poder hablar también de eso, de cómo también somos capaces entre unos y otros de poder generar las redes para sostener todo eso, hacia los artistas, hacia los profesores, hacia las mediadoras, ¿no? Porque si no, no podemos aprender juntas. Y es verdad que es un largo camino, pero también es un corto camino, yo creo, ¿no? O sea, sencillamente a lo mejor generar una sonrisa y entrar con un elemento disruptivo en un aula, porque quizá a lo mejor trabajar con la alegría, ¿no? Trabajar con, pues también está bien. Quiero decir que creo que
Para mí, también como desde la mediación artística, me parece que tengo que entender los gradientes, ¿no? Porque es que si no puedo entender los gradientes y la diversidad, no puedo trabajar. Entonces yo puedo entender que habrá a lo mejor un instituto escola del Pepa Colomé que tiene en su ADN trabajar con la pedagogía artística, con metodologías artísticas, donde puedo entrar un artista, investigar, donde puedo generar el riesgo, y donde habrán otras escuelas donde no pueden generar ese riesgo. Quizá poco a poco, con amor, con entendernos, también con mucha frustración, por supuesto, poco a poco podemos entablar una relación para que se puedan dar esas condiciones. Entonces yo creo que al final es un gradiente y tú la relación la vas construyendo. Ya, aprovechando esto que decía María, que antes cuando hablábamos de esta experiencia que explicaba la compañera, que no me recuerdo, bueno, yo creo que es verdad que hay que saber dónde echar la semilla, ¿no? Que hay escuelas, y yo creo que ahora hay muchas escuelas que están trabajando esta tierra para que florezca, ¿no? Que hay que buscar también donde... Es verdad que quizá el arte a veces también tiene esta finalidad de generar este malestar que pueda ser revulsivo para cambiar, pero también es muy fructífero echar la semilla en una tierra abonada, en un sitio donde sabes que te van a escuchar, que te van... María Jesús, que está a tu lado, está en nuestra escuela. Yo soy el director, no he ido nunca a verla, pero ella está tranquila. O sea, que hay que buscarla. Yo creo que también hay que buscar las escuelas porque es una cosa que, como decía María, que si no parte del deseo de... ¿no? Es más complicado, yo creo. Bueno, creo que es interesante pues trabajar con diferentes como gradientes, ¿no? O sea, creo que es interesante. En algún momento pues con Munsa, ¿no? Dijimos, quizá no tenemos que trabajar con todo el claustro. Claro. Quizá es interesante generar un deseo, es decir, generar un grupo motor que parta del deseo, que tenga ganas y que a lo mejor inunda y bañe de alegría o de lo que sea, o que haga una pequeña revolución, ¿no? Evidentemente habrá otros que harán otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor no es todo para todos al mismo momento, de la misma manera, ¿no? Vale, tenemos casi 15 minutos para que desde la sala se pueda levantar preguntas o reaccionar. Creo que hay muchas cosas para hablar con ellas, porque son dos proyectos bastante singulares. Son dos proyectos que han tenido continuidad y van a seguir teniendo continuidad. Son dos proyectos que han generado alianzas, que esto también es una cuestión bastante importante. Son dos proyectos que van explorando aperturas y que no viven de las rentas, sino que se van redefiniendo y replanteando cada vez más cada año. Entonces, bueno, tenemos 15 minutos para levantar cuestiones o resonancias o lo que se nos ocurra y poder también dialogar con lo que nos planteó Aida al inicio en función de lo que ellas han comentado, ¿no? Porque creo que tener pues eso, dos casos, vamos a decir así, nos permite reflexionar desde otro lugar. Sí. ¿Quién quiere? Només em plantejava si aquest tipus d'aliances la imaginem permanent, si ens plantegem com un futur en què els equipaments culturals i les escoles han d'estar constantment en retroalimentació, o ho veiem algo temporal, o ho viu algo temporal per tal de que cada cop més hi hagi una relació amb més autonomia per part dels centres a treballar amb el camp artístic. Em plantejo... A veure, en el cas del nostre institut escola estem en una població que en aquest aspecte és molt privilegiada, perquè tenim un programa, que coneixeu molt bé, aquí la Núria, que es diu Interseccions, i que aleshores ja forma part de l'ideari de ciutat que art, cultura i educació es donin la mà i profitin al màxim tots aquests recursos. Per tant, la llarga durada amb molts projectes, molts d'ells de caire artístic, doncs ja està garantitzada. A més, tenim l'artesà, que com ha dit la Maria, hi ha una voluntat de no ser una institució tancada, sinó que vol formar part de la vida de les famílies de la ciutat, dels infants, de tothom. Aleshores, clar, si a més tu estàs en un centre que la mateixa població ja vol que sigui un projecte artístic, clar, nosaltres ho tenim realment molt fàcil.
i a més, té un càrrec singular que jo no m'he de dedicar a estar pensant en les substitucions, els decrets, el no sé què, el tal, les competències bàsiques i tal. La meva funció és tenir una visió de centre pel que fa al projecte artístic i cap a on aquest pot caminar. Aleshores tenim una part d'arts comunitàries, que és amb la que vam iniciar-nos i que es manté dintre de l'objectiu. Segur que nosaltres tenim els projectes de direcció, totes aquestes coses, de cohesió social, i després n'hi ha un altre objectiu, que és el de millora dels aprenentatges, i amb aquesta visió de centre és cap on caminem, i és on volem introduir l'aprenentatge basat en processos artístics com una eina de millora dels aprenentatges, que aquí a la gent li peta el cap perquè no estem parlant de que acabin amb un producte artístic els alumnes, sinó que facin un procés artístic per assolir els aprenentatges. I com que de base ja tenim les metodologies actives, doncs tampoc hem de desmuntar moltes coses, simplement hem d'anar creant de mica en mica. Claro, para mí es girarlo, ¿no? Quiero decir, yo creo que una institución cultural, como está al servicio público, no puede permitirse ser autónomo. Claro, yo no me lo imagino, quiero decir, no, o sea, no puede ser. O sea, no sé si la escuela quiere dejar de estarse vinculada a nosotros. Espero que no, porque nosotros no lo podemos hacer. Quiero decir, bueno, no sé, yo no quisiera eso. Jo crec que tampoc es pot... o sigui, que això és una cosa que ha de ser com natural, no? Que si és veritat que no ha de ser una cosa d'un... Quan fem aquestes col·laboracions... Nosaltres fem un projecte en col·laboració amb el Santa Mònica i ara portem 3 anys i sembla que funciona, no? Que no ha de ser una cosa curta, però també penso que ha d'evolucionar, o sigui, que no vol dir que sempre estiguem al Pepa Colomer, però sí la idea de que les institucions i les escoles, a més és veritat que al Prat teniu aquesta peculiaritat que l'Ajuntament cuida molt això, no? Jo crec, i altres, bueno, el nostre districte també està bastant... Però o sigui, jo crec que és més la idea de que les escoles, les institucions escolars col·laborin o treballin conjuntament amb institucions que no els projectes concrets de nosaltres, perquè això també havia hagut aquest model d'aquesta escola i al final, clar, ha de ser perquè passa de veritat. Si no... I la cosa és que els projectes se'ls pugui fer seus un centre i que no sigui una cosa que ve de fora i ja està. I nosaltres també treballem, per exemple, amb la Fundació Yehudi Menuhin, que també tenim projectes de llarga durada amb ells, de dansa contemporània, de circ, i també formen part del centre. Durant els mesos que estan allà, els artistes formen part del centre, estan sempre amb els tutors dintre de l'aula i els alumnes els coneixen al llarg de molts anys. Sí, pero me parece que es interesante entender eso, ¿no? Cómo va mutando esa relación, la posibilidad de generar el cambio, porque si no es una relación que se estanca, ¿no? No había escucha, por eso nosotros hablábamos de esas 3 citas, ¿no? Una excusa donde que te lleva a la otra, porque hay una ¿no? Y te lleva a una relación donde ahora nos estamos casando, pero ya está. ¿Más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? ¿Fernando? Hola. Hola Munsa, hola María, nos conocemos hace ya mucho tiempo. Haciendo cañas, ¿eh? Haciendo cañas. Conozco el proyecto, la Escola d'Arts en Viu, Interseccions, conozco la política que tiene el municipal, yo la he vivido en primera persona. Se puede decir que el Ayuntamiento del Prat tiene una política cultural de invertir en juntar cultura y educación, eso hay que decirlo. De hecho, solo hay una persona que es la regidora de Educación y Cultura, que eso no se suele dar en muchos pueblos, ¿no? Y a mí una de las, como hablábamos de las tensiones y de... estamos hablando de, por ejemplo, en el Pepa Colomer, que és Institut Escola, que ara ja estáis en cuarto o és... Ja hem graduat una promoció. Ah, ja, val. I els primers Pepa Colomer són els que estan a 6è. Val. Llavors, a mí lo que me gustaría escuchar es, por ejemplo, la experiencia, qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando llegan a secundaria. O sea, qué experiencia, por ejemplo, en escuelas Arts en Viu, o qué es lo que pasa, porque la puesta en primaria pues es como... Entonces me gustaría saber un poquito más sobre cómo se fomenta. Por ejemplo, yo sé que el Baldiri Guilera tiene el Bachillerato de Artes Escénicas, que es un instituto que está a 300 metros del Pepa Colomer. O sea,
Sí, nosotros trabajamos con el bachiller, con el Valdir y Guilera, trabajamos con 5 institutos, no trabajamos con todos los institutos. Pero en referente a eso, por ejemplo, nosotros nuestro programa tenía planteado en secundaria algunas propuestas que tenían que ver con la exhibición, porque también nos parece interesante, ¿no? O sea, el mirar, ¿no? Pero eran salas grandes donde entraban 400 alumnos, 500 alumnos y claro, eso era una bomba. Entonces, claro, nosotros hemos tenido que cambiar ese proyecto. Nosotros a este año hemos revertido todo ese proyecto y hemos hecho que hagamos entrada, o sea, entramos con artistas y este es el primer año que hemos entrado en el Instituto Valdir y Guilera, que hemos hecho, por ejemplo, con Juan Miranda, con Jodi Camor, que de hecho fue una exposición, una instalación que acabó en el TNC, en el Nacional. Hemos estado con otro proyecto que se llama Antropoloops, que habla sobre que trabaja con la remezcla musical en el Ribera Baixa. En Pepa Colomer estuvo trabajando, volvió Proyecto Pregunta y además también un proyecto que tenía con Herbie Dragons de Planea. Y en el Rosa Rivas Parellada estábamos trabajando con un proyecto que se llama Casas. Entonces claro, es verdad que mi faena se ha triplicado, estoy un poco cansada en mayo. De alguna manera sí forma parte de Interseccions, pero digamos que es un satélite porque es, bueno, de alguna manera es como la mediación es mía. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Aurelio. Sí, una curiosidad porque las dos escuelas se nota que tenéis una comunidad como muy organizada y muy bien articulada, ¿no? Para llevar a cabo estos proyectos, pero no sé si Munsa o Alfons han trabajado en escuelas que no contaban con esta comunidad y que no han podido llevar adelante pues, proyectos, ¿no? O propuestas, ¿no? Precisamente por esto. No sé si tenéis como una comparativa, por así decirlo, entre vuestras escuelas y otro tipo de instituciones, ¿no? Más reacias, ¿no? O más, más suspicaces, ¿no? No en tens cap. No, bueno, jo no he fet aquesta proposta mai, per tant no... Però sí que, bueno, si tu em coneixes no personalment, però n'hi ha, sí que hi ha, claro. Jo, durant anys, vaig estar trucant al departament dient si hi havia algun centre on, per exemple, algú que tingués formació en arts, jo soc de mestre de primària, però tinc també formació, i pogués tenir cabuda, pogués ser interessant, i mai em van dir res. Mai. I sí que és veritat que a l'últim centre on vaig estar, com que hi va haver un canvi de llei i s'havien de fer les programacions, em van dir, si tu fas les de plàstica, et donem tota la plàstica del col·le. És el que... és la realitat, és la realitat. Per això quan em van convidar al Pepa Colomer vaig pensar, ostres, doncs és una oportunitat per aprendre moltíssim en aquest centre, perquè sembla que hi passen coses que no passen enlloc. I després, quan vaig saber també com funcionava a nivell de polítiques de ciutat, aquí ja vaig pensar que era un privilegi enorme. I potser hi ha docents que han entrat doncs, directament a un centre així i no ho arriben a valorar realment com és, perquè això no passa. Realment, cada vegada més, ara hi ha l'ARAAR també, però és més per controlar l'entrada d'aquests agents externs en el centre i saber què està passant en tots els centres, i d'aquí s'estan gestant coses també molt interessants perquè ja hi ha una mirada del departament ara en tot això. Però jo aquesta llibertat que sento en el Pepa Colomer, jo no he tingut la sort de sentir-la en altres llocs perquè no era un tema damunt de la taula. I aquí, com que ho és, doncs poden passar coses. También creo que es muy interesante la figura, en este caso de Munsa, pero entiendo que también vuestra, ¿no? O sea, poder tener esos agentes que están de alguna manera como con una sensibilización hacia eso, ¿no? O sea, como poder tener esos agentes en las escuelas donde podemos dialogar y se puede fructiferar, ¿no? O sea, como que esa relación pueda permanecer y pueda permear en los otros espacios. Es clave, ¿no? Para mí, en el que hago ese tipo de mediación desde la institución cultural, es tener esa figura, es necesaria, está bien tenerla. Y... Creo que incluso también en la charla de conferencia de AIDA se mencionaba de esta manera, ¿no? Que parece como que lo social, ¿no? Lo escolar en este caso,
y el arte son como el agua y el aceite, ¿no? Que los mezclas un poquito en el bote, ¿no? Pero que enseguida ya se separa, ¿no? Pero yo creo que proyectos como los que estáis compartiendo aquí y muchos otros existen porque hay figuras intermedias y porque hay posiciones intermedias. Y a veces como que nos cuesta reconocer esto, ¿no? Bueno, sin duda. Pero quiero decir que toda experiencia de amor es desplazarse un poco, ¿no? Hacia otro lugar que no ocupabas. Yo creo... Entonces, como a veces también, en vez de generar identidades tan fuertes, ¿no? Del artista, el docente, ¿no? Obviamente hay toda una serie de diferencias, que no estoy tratando de borrarlas ni de ecualizarlas, pero que es interesante también entender que hay algo en el medio que permite. Sí. Pero yo creo que... yo digo para desplazar un poco el foco, porque tu pregunta era si te has encontrado con escuelas que han presentado resistencia y tal, y es verdad que quizá lo que tenemos que hacer las personas que creemos que puede ser es insistir más a los que organizan o los que deciden. Por ejemplo, el ejemplo del Prat es muy claro, porque hay, bueno, lo que decía el compañero, una regidoria que és la mateixa, la de cultura, i, o sigui que de vegades aquestes resistències són perquè el sistema, vull dir, jo desplaçaria el focus, no és perquè les escoles no vulguin, és perquè, i fins i tot, Juana, havent gent que vol fer-ho, de vegades no pot ser. Per tant, jo crec que són com les dues, aquest estrabisme també, no? De, vale, nosaltres posem tot el que cal, però també hem de fer força perquè les coses que es puguin fer, no? Per exemple, bueno, el tema de, per exemple, de contractació, de quins perfils poden entrar a les escoles, nosaltres a vegades no podem, saps? No, o sigui, s'ha de fer com una mica... Sí, i a vegades no volem coses perquè no sabem que hi són. Bueno, I a vegades no va molt deixa... bé les persones que saben el que no saben, Sí. i aleshores les persones que són conscients del que no saben doncs es deixen acompanyar també. I això és que no és ni ser vulnerable. No, és, no. ostres, vull Però jo aconseguir això, de qui em puc acompanyar. Tenim que acabar, ho sento. Montse, Maria, Alfons, moltíssimes gràcies.